nuevamente en las clases. Pues aquí estamos con mucho deseo de hacerlo mejor nuestra tarea, ¿verdad? Les cuento que ya estoy llevando a cabo el proceso de calificación de las notas, pero pregunto si hay alguna persona que esté necesitando examen extraordinario, tiene que solicitarlo a la coordinación del semestre. Y yo llevaría a cabo el examen extraordinario el próximo martes en el horario de las 8 de la noche, por si alguien les pregunta. ¿Sí? Hoy les traigo un tema sumamente importante para lo que es ya el ejercicio profesional, como lo es el tema del mandato. ¿Cómo salimos? Todavía no les puedo dar respuesta, pero espero que bien, ¿verdad? Son muy buen equipo de estudio, así que yo espero que tengan buenas calificaciones. Pues el tema de hoy es el tema del mandato. El mandato, ¿qué es eso de mandato? El mandato es un contrato. Lo tiene regulado nuestro Código Civil en el artículo. Se me perdió. De tantos papelitos que tengo. Empieza en el 1686, Lick. En el 1686. Gracias. Aquí, 1686. ¿Ve? Entonces, hoy les traigo una presentación donde les desarrollo lo que la ley establece sobre el tema del mandato del 1686 al artículo 1727 y vamos a hablar también del mandato judicial. El mandato judicial regulado en la ley del organismo judicial del artículo 188 al artículo 195 de la ley del organismo judicial. Bueno, perdón, ¿qué preguntaba? Sí, sobre todo porque, muy bien, este tema del mandato, yo les voy a desarrollar lo que establece nuestro Código Civil para elaborar un contrato de mandato y también lo que se menciona sobre el mandato judicial. Cuando estudien su curso de Derecho Notarial, ustedes van a recibir 4 cursos de Derecho Notarial. Ahí les van a enseñar cuáles son los requisitos que debe llenar la escritura pública en la cual se elabora un contrato de mandato. ¿Sí? Hoy les voy a dar los sustantivos del Código Civil y vamos a platicar sumamente la importancia que tiene el saber qué es cuál es cómo calificar un mandato. Por ejemplo, para elaborar una escritura pública, un contrato de mandato, en primer lugar, eso es una encomienda que una persona realiza a favor de otra, de su confianza, para que lleve a cabo determinados actos que la persona necesita que en su nombre realice otra persona. Pero no es cualquier persona, tiene que ser una persona que tiene toda su confianza. Es una persona que conocen y que le tienen plena confianza que va a realizar el trabajo del mandato con total responsabilidad.
porque es muy delicado otorgar un mandato a favor de una persona que no se conoce y ni se le tiene la plena confianza. Muy delicado, porque lo que firme en nombre de la otra persona, del mandante que le encomienda este servicio, va a surtir plenos efectos si cumple con todos los requisitos legales. Entonces, hoy les traigo la presentación del mandato y por supuesto vamos a poder conversar sobre las dudas que les surjan después de escuchar esta presentación. Pero esto para el ejercicio profesional es sumamente importante conocerlo. Ustedes van a, siendo abogados o bien siendo notarios. Depende del ejercicio profesional al cual se dedique. El mandato es sumamente importante conocerlo y saber sus efectos y sus requisitos legales. Veámoslo, pues. Nos corresponde el análisis del mandato. Vamos a analizar qué es el mandato, cuál es el objeto de esta forma de contratación y cada uno de sus elementos según la legislación y según la doctrina. Vamos a ver la presentación. Primeramente, la definición de mandato. Es un contrato por virtud del cual el mandatario se obliga a prestar un servicio, hacer alguna cosa y ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. Es un contrato por el cual una persona que se denomina mandante confía la gestión de uno o más negocios a otra, que es el mandatario, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. ¿A qué se refiere esta forma de contrato? Pues en la actualidad es muy utilizado el mandato. Cuando una persona no puede realizar sus gestiones, sus contratos, ya sea en el ámbito administrativo, en el ámbito legal, en el ámbito judicial, se ve en la necesidad de utilizar esta forma de contrato. Por supuesto, en este contrato, en el mandato, el mandante, que es la persona que confía en otra llamada mandatario, le confiere las facultades que ella considera le son necesarias. Por supuesto, este mandatario tiene que ser una persona muy responsable, de plena confianza del mandante, en la cual confía que va a realizar a cabalidad en nombre de ella todas las gestiones que le son encomendadas. El artículo 1686 del Código Civil regula lo relativo al mandato y menciona que puede otorgarse con representación o sin ella. ¿A qué se refiere la ley? En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En este caso, un mandato con representación, el mandante tiene plena confianza en el mandatario, en darle un poder en el cual todo lo que él firme de los asuntos del mandante, él va a responder directamente de lo que realice su representante.
O sea que una persona que da un mandato con representación es porque confía totalmente en el mandante y sabe que lo que va a realizar él tiene que responder por todo ello. La otra forma es el mandato sin representación, en el cual el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Esta forma de mandato sin representación se refiere a todos aquellos casos en que de manera específica, de manera muy detallada, el mandante confiere el mandato, pero directamente para la realización de algún asunto determinado. Y por supuesto, el mandante va a realizar los actos, pero también él respondiendo por lo que lleva a cabo, a rendir cuentas de las encomiendas dadas por el mandante. Y por supuesto, esta clase de mandatos, dice la ley, que los terceros no pueden tener acción directa contra el mandante, sino directamente contra esta persona. ¿A qué se refiere esta clase de mandatos? Es un contrato de gestión a través del cual se faculta al sujeto a comparecer por aquel que le otorga el poder. También es un contrato principal, solemne y revocable. Cada una de estas características las vamos a ver más adelante. Elementos del mandato. Tenemos los elementos personales. Es el mandante o poder dante, que se le llama de cualquiera de las dos formas. Es la persona que confiere el mandato para que en su representación lleve a cabo uno o más actos que está encomendando. También se le denomina poder dante. Puede ser una persona natural o individual o bien una persona jurídica que encomienda al mandatario la realización de determinados actos o negocios. Ustedes saben que la persona jurídica tiene que actuar en el ámbito jurídico a través de un representante legal. Pues este representante legal de una empresa, de una sociedad, puede encomendar a un mandatario que lleve a cabo determinados actos o negocios en representación de la entidad jurídica. Requisitos del mandante. El mandante debe tener plena capacidad de ejercicio, ser mayor de 18 años para poder contraer obligaciones. Dado que el mandato establece entre sus partes una relación contractual interna que otorga derechos e impone obligaciones recíprocas, que no podría válidamente celebrarse si alguna de las partes careciera de capacidad. Por supuesto, un mandante tiene que tener plena capacidad de ejercicio, tener plenamente conocimiento que va a otorgar un poder a otra persona que le va a generar obligaciones. Y se refiere a las obligaciones recíprocas porque el mandante contrata a otra persona para que sea su apoderado y por supuesto va a tener la obligación de pagarle una remuneración por ese servicio. En el caso de los representantes de los menores, incapaces o ausentes, en ese caso, los mandantes no pueden dar un poder general, sino únicamente uno especial para asuntos determinados que no pueden ser atendidos personalmente por ellos. ¿Por qué? Porque el mandante que tiene a su cargo la representación legal
de un menor incapaz o de un ausente, no puede delegar esa representación que ella tiene porque la ley establece la limitación de que no puede dar mandatos generales, solo de una manera especial, específica, para un acto determinado, porque él es el que da rendición de cuentas ante esto, en el caso de los administrar bienes de menores incapaces o ausentes. También pueden ser mandantes las personas jurídicas, las cuales deben otorgar mandatos en relación a su objeto o giro social de su empresa. Lo que les mencionaba antes, una persona jurídica actúa en el ámbito legal a través de su representante legal. ¿Qué sucede en estos casos? Pues el representante legal de la entidad o bien los socios de una sociedad pueden en una asamblea determinar en un punto de acta de una asamblea celebrada, otorgar mandatos a una persona específicamente para una actividad. Por ejemplo, a un abogado para que se haga cargo de todos los asuntos legales de la entidad. Entonces le otorgan un mandato judicial y si es el caso también ser el representante legal de la empresa para todos los asuntos administrativos, a todos los asuntos legales, para el giro normal de la sociedad, de la empresa. Los representantes legales, como los presidentes, administradores únicos o gerentes generales de una empresa, únicamente pueden otorgar mandatos si se encuentran debidamente facultados para ello. Esa facultad se las da la Asamblea General de Socios de una empresa. Todo eso lo van a ver ustedes en derecho mercantil. Y solamente en relación a los negocios y objeto para los cuales se constituyó la sociedad. Por supuesto, el tener el mandato, otorgar un mandato a un representante de una sociedad anónima es específicamente para que se haga cargo de determinados negocios, por supuesto, de la misma sociedad. La parte mandante dentro de la relación contractual como tal puede ser unipersonal o bien multipersonal. Unipersonal en el caso de que sea el mandante una persona individual, una persona natural. Y el multipersonal es cuando son sociedades en las cuales todos los accionistas en una asamblea totalitaria deciden resolver que se otorgue un mandato a un representante legal, por ejemplo, de una empresa. El artículo 1716 del Código Civil dice, si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Es responsable todos los integrantes de una sociedad o cuando han sido varias personas las que han decidido dar un mandato para un determinado negocio, como sería, por ejemplo, varios herederos que deciden nombrar un representante legal para sus negocios de la herencia. Entonces, en ese caso, todos van a ser solidariamente responsables de todo lo que el mandatario lleve a cabo. Y el otro elemento personal es el mandatario o apoderado. O sea, que el primero es el mandante o poderdante. Y en segundo lugar, el otro elemento personal es el mandatario o apoderado, que es la persona a quien se dirige el encargo o la encomienda y que acepta realizarla por cuenta del otro contratante. Es quien ejercita el mandato,
con las limitaciones que imponga, por supuesto, el mandante. Él es el que tiene que decir, tiene que indicar para qué está autorizando el mandato. Ahora los elementos reales. El objeto del mandato consiste en actos o negocios, los cuales deben ser lícitos, posibles y determinados, que deben ser actos personales del interesado. Por ejemplo, testar, donar, mortis causa o revocar dichos actos pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios que la ley exige, cuando no hay intervención personal del interesado. O sea, que en estos casos de donación mortis causa, de revocación de actos o de hacer un testamento, estos son actos personalísimos que según el artículo 1688 no pueden ser delegados a través de un mandatario, de un apoderado. Esto sí no lo puede realizar otra persona porque son personalísimos. Y los elementos formales deben constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y deben registrarse. Puede ser aceptado expresa o tácitamente el mandato según el artículo 1687. ¿Cómo sucede este? Dice que el mandato tiene que ser solo en escritura pública, no puede ser en una carta. Por ejemplo, te encomiendo que lleves a cabo la realización de un negocio de compraventa y se lo mandan en una carta de Estados Unidos para acá, para un pariente. Eso no lo permite la ley. Tiene que ser escritura pública para que tenga validez. Y el notario que va a realizar el faccionamiento de la escritura pública donde conste un negocio, va a exigir que sea en escritura pública y tiene la obligación de calificar si ese mandato cumple con todos los requisitos legales para su existencia, si cumple el requisito legal de estar inscrito en el Registro General de Poderes del Archivo General de Protocolos, si tiene vigencia, que está dentro del plazo señalado, que está vigente el plazo para el cual se utilice ese mandato. O sea que todos esos son requisitos legales que son esenciales para que surta efectos un mandato. Puede ser aceptado expresa o tácitamente. Por ejemplo, en la escritura pública de mandato puede comparecer también el mandante, tanto el mandante y el mandatario, las dos partes, para poder, el mandatario acepta expresamente ser el apoderado del mandante y que está totalmente enterado de las facultades para las cuales le está encomendando ese poder. O bien tácitamente que solo sea el mandante el que comparece ante el notario a hacer la escritura pública, pero que él simplemente al recibir el documento pues ya lo ejercita, ya realiza los actos encomendados por el mandante. A eso sería el caso tácito. Requisitos de los elementos formales. Por supuesto, la capacidad de las partes. Para comparecer en una escritura pública, las dos partes tienen que tener su capacidad de ejercicio de manera plena. Que el objeto de la prestación del contrato y cosas pueden ser objeto de mandato. Toda la clase de bienes, ¿verdad? Para todos aquellos negocios que la ley no exige la presencia personal del interesado,
como el caso que les mencionaba anteriormente. Si es para un testamento, es un acto personalísimo que ahí sí no puede realizarse a través de un mandato. Debe registrarse en el Registro General de Poderes, en el Archivo General de Protocolos. Ahí le van a colocar un número de identificación y antes de registrarlo, lo revisan si cumple con todos los requisitos legales y vigencia para poder ser inscrito. Es expresa cuando se hace en el mismo contrato haciendo comparecer al mandatario y es tácita cuando no lo acepta en el propio contrato, pero hace uso del mandato de manera posterior, lo que les explicaba hace un momentito. Características del mandato. El mandato puede ser oneroso o gratuito. La onerosidad significa que aunque no se establezca en el contrato, se entiende que el mandatario actuará en nombre del mandante a cambio de una retribución pecuniaria. De manera que los mandatos se otorgan usualmente onerosos y en casos excepcionales los gratuitos. ¿Qué sucede con los mandatos onerosos? Por ejemplo, cuando son judiciales, a la hora de la liquidación de, de los honorarios del profesional, pues lo carga el gasto de haber ejercitado el mandato, que cobra sus honorarios por ese servicio. En casos excepcionales es el gratuito. El gratuito es cuando se refiere a que el mandatario obra a cuenta del mandante sin cobrar o recibir emolumento alguno por su gestión. La confianza y la amistad son elementos en esta característica. Para tal efecto, dicha declaración de gratuidad debe ser expresa al momento de su otorgamiento. Tiene que haber quedado plasmado en alguna de las cláusulas de la escritura pública donde se otorgó el mandato, que no va a cobrar absolutamente nada por el ejercicio de esta encomienda que se le hace. El contrato de mandato es bilateral, porque como norma general, el mandato, ahí intervienen dos partes que se obligan recíprocamente. Algunas veces es una unilateral cuando el mandatario acepta prestar gratuitamente el servicio. Ahí no establece ningún requisito, ninguna obligación para exigirle al mandante que le pague honorarios, por ejemplo. Es solemne. ¿Por qué es solemne el mandato? Porque obligadamente debe ser otorgado en escritura pública para que tenga plena validez. Eso lo tiene plasmado nuestro Código Civil. Existe la norma que exige que sea en escritura pública. Es un contrato consensual, porque el acuerdo expreso o tácito sobre la gestión que se encarga en el mandato entre el mandante y el mandatario, para que se perfeccione, tiene que haber acuerdo. Consensual quiere decir que las dos partes van a estar de acuerdo para la realización de las funciones que son encomendadas en el mandato. El cargo de ser mandatario es personalísimo. El mandante confiere el mandato al mandatario, tomando en consideración las cualidades de éste, es decir, que se le otorga en razón de la confianza que se le tiene y por ende la deposita para que ejecute actos jurídicos por su cuenta, a excepción de aquellos actos personalísimos que la ley indica. La calidad personal de las partes y la confianza que existe entre ellas es la esencia del contrato.
no se le puede otorgar un mandato a alguien que no se le tiene confianza, porque es, como hemos dicho, los actos que él realice es como que fuera el mandante el que los realizó. Surten plenos efectos cuando el mandatario está utilizando el mandato en nombre de otra persona. Y es un acto principal, porque este contrato puede subsistir por sí solo. Posee tal característica en virtud de subsistir por sí mismo, independientemente de que los actos y negocios jurídicos para los cuales fue creado se lleven a cabo o no. El mandato es considerado también como un contrato preparatorio. Si bien el mandato es principal, el mismo tiende a propiciar el ambiente jurídico idóneo para la realización de otros actos posteriores, aunque tales actos jurídicos a futuro no hagan que el mandato pierda su validez, a menos que sea un mandato especial creado únicamente para un solo acto y por el mismo sea realizado. Yo tuve la oportunidad de ver un caso en el cual un hermano le otorgó un mandato especial a otro hermano. Y ese mandato se hizo en escritura pública, se inscribió en el Registro General de Poderes. El hermano Juan vivía en Estados Unidos y su hermano Pedro aquí en Guatemala. Entonces, el de Estados Unidos le otorgó un mandato para que se hiciera cargo de cobrar el alquiler de la renta de un bien inmueble que él tenía en Guatemala. Y lo registraron, hicieron una escritura pública, lo registraron, pero él se fue a vivir a Estados Unidos. Cuando él regresó, el hermano había utilizado este contrato para hacer transferencia del bien a nombre de la esposa. Y lo inscribió en el registro, hizo la escritura pública en representación de su hermano y transfirió el derecho de propiedad y lo inscribieron en el registro general de la propiedad. Cuando vino el hermano, tuvo que plantear la nulidad absoluta del negocio jurídico porque no tenía cláusula que le autorizara para hacer la transferencia del derecho de propiedad. Y por supuesto se declaró con lugar esa demanda de nulidad del negocio y se certificó lo conducente al Ministerio Público. También el contrato de mandato es típico porque se encuentra regulado en el Código Civil. Sus especificaciones, su forma de otorgamiento y registro se estipulan en el ordenamiento jurídico vigente y por ello se le considera nominado o típico. Es un contrato típico porque está regulado en el Código Civil. Ahí están todas las cláusulas que comprenden la regulación. Y es registrable porque esta característica se relaciona directamente con la solemnidad y formalidad del contrato, ya que se establece que el mismo debe otorgarse en escritura pública y es esencial y obligatorio, según la legislación guatemalteca, que el testimonio de tal escritura se presente ante el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos y cuando aplique, también cuando sea de una empresa, tiene que ser también inscrito en el Registro Mercantil General de la República. Por supuesto, el mandato es revocable. Esta característica indica que en cualquier momento y sin previa notificación del mandatario, el mandante tiene la libertad y puede dar por terminado el contrato aun cuando se haya conferido con plazo y para un asunto determinado. Pero si hubiere sido aceptado, ya sea expresa o tácitamente,
La revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Puede ser revocado el mandato cuando lo desee el mandatario. Por supuesto, si tiene honorarios pendientes de pago, eso es otro asunto. Pero de revocarlo, la ley no le pide ningún requisito al mandante para poder revocar un mandato. Clases de mandatos. Tenemos el mandato general. Es cuando se refiere a todos los negocios del mandante. Y el mandante está en la posibilidad de proporcionar facultades amplias y puede otorgarse a cualquier persona capaz. En este, el mandante le da la facultad a su apoderado para que atienda todos los negocios de este y a su vez lo autoriza para la administración de sus bienes. En este tipo de mandato, el mandatario queda encargado de velar por los intereses del mandante y efectuar todos los actos que tiendan a la preservación, mantenimiento y explotación productiva de tales bienes. El plazo máximo para otorgar esta clase de mandato es de 10 años y puede ser prorrogado a voluntad del mandante, si así lo desea. El mandato especial, cuando se refiere a un negocio o acto en particular que son ciertos y determinados como los contenidos en el artículo 1692 del Código Civil. Un mandato especial, por ejemplo, es que específicamente se confiere para hacer una donación entre vivos, para contraer matrimonio. Se recuerdan que se puede celebrar un matrimonio a través de un poder, de un mandato, o para otorgar capitulaciones matrimoniales, o para ver las bases de separación o divorcio. Tiene que tener una cláusula especial. En este tipo de mandatos, el mandante detalla a cabalidad todas y cada una de las facultades que dentro de un mismo asunto o materia le concede al mandatario para que en su nombre realice actos estrictamente ligados en este sentido. Y la tercera forma de mandato es la judicial. Aquí es requisito para tener mandato judicial que se otorgue a un abogado y es específicamente para realizar actividades judiciales. En estas facultades, cuando se otorga esta clase de mandatos, tienen que ser explícitas y específicamente otorgadas para efectos de comparecer a juicio en nombre de otro, cuando el interesado así desee hacerlo. En este caso, es la ley del organismo judicial la que regula esta clase de mandatos y es en los casos en los cuales la persona no puede estar asistiendo a los tribunales a realizar las diversas diligencias, actividades que se realizan en los tribunales. Entonces, en ese caso, a través de un mandato judicial, los abogados se encargan de la atención total de los casos de sus clientes. Y obligaciones del mandante y del mandatario. En el caso de mandante, las obligaciones son cualquiera con todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante. ¿A qué se refiere a esto? A que solo lo que exprese el mandato, solo a eso está obligado el mandante. Prepara lo necesario para la ejecución del mandato y los daños y perjuicios que el mandatario haya sufrido durante el mandante. Le tocará pagar. Ese es el gran compromiso que tiene un mandante. Adquiere el compromiso de responder
por todo aquello que haya sido ejecutado utilizando el poder que él confirió a su mandatario. Y el mandatario, su obligación es cumplir el encargo con exactitud, diligencia y fidelidad. El mandatario queda obligado por aceptación a desempeñar con diligencia el mandato que le fue encomendado y, por supuesto, responder por los daños y perjuicios que ocasione al mandante. Como el ejemplo que les ponía anteriormente. Se le otorgó un mandato especial y él lo que hizo fue abusar de la confianza de su hermano utilizando el mandato para transferir el derecho de propiedad a favor de su esposa. Entonces, aquí sí la rendición de cuentas implica responsabilidad de daños y perjuicios si lo está utilizando mal, ¿verdad? Dar cuenta de sus gestiones, informar de sus actos, entregar los bienes que tenga del mandante en su poder y en cualquier tiempo que éste se lo pida. Y debe ejecutar el mandato de manera personal, excepto cuando esté facultado para sustituirlo o cuando el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo. ¿Y cómo termina el mandato? Por vencimiento del término para el que fue otorgado. El tiempo es conforme lo pactado, conforme lo expresado en la escritura, en las cláusulas que estableció el plazo de duración. O bien por concluirse el asunto para el que se dio el mandato, cuando el asunto llega a su fin, en el caso de un mandato especial, ¿verdad? Se cumplió la misión para lo cual se le dio y ahí concluye. Por revocación. Revocación sabemos que es cuando se deja sin efecto el mandato. Por voluntad del mandante llega a su fin. Debe ser notificado el mandatario y las personas interesadas, teniendo efecto el día en que se notifica y bien el nombramiento del sucesor. Por supuesto, cuando hay una revocación del mandato, también tiene que registrarse en el Archivo General de Poderes y cuando es de una empresa mercantil, en el registro mercantil. Y por renuncia del mandatario, por decisión propia, donde manifiesta no querer continuar con el mandato. Nadie está obligado a tener el compromiso de tener un mandato si no lo quiere realizar, si está contrario a sus necesidades y a su capacidad de poder realizar la encomienda. Entonces puede renunciar a un mandato. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. Cuando termina la vida, por supuesto que terminan muchas obligaciones. Pero en el caso del mandante, el mandatario puede seguir ejerciendo alguna de las facultades que tenga pendientes, en tanto se apersonan los representantes legales. En ningún caso puede hacerse cargo de nuevos casos cuando ha fallecido el mandante. Los que haya hecho después de la muerte del mandante serán válidos si lo ignoraba. O sea, si ignoraba de la muerte, nadie le había avisado que su mandante había fallecido, ¿verdad? En caso de que sea la muerte del mandatario, no del mandante, sino del mandatario, toda persona puede informar al mandante o a un juez la muerte del mandatario, quedando los herederos del mandatario obligados a rendir cuentas del mandante. Y la prescripción, las acciones derivadas del mandato que no tengan término especial de prescripción duran 1 año, contado desde la fecha en que terminó el mandato. Y en el caso de la revocación del mandato,
que es cuando la deja sin efecto el mandante, la revocación puede ser expresa o tácita. Expresa cuando se hace la revocación a través de otra escritura pública. Y la tácita es cuando se otorga un nuevo mandato y ese nuevo mandato, al ser registrado, definitivamente va a cancelar el anterior mandato que aparece inscrito en el archivo de poderes. La revocación del mandato debe llevarse a cabo con las mismas formalidades inherentes a la existencia y otorgamiento del mandato, incluso las características del registro, para que tal revocación surta efecto, así como la debida notificación del apoderado, por supuesto, y el derecho que tienen los mandatarios sustitutos de conocer de la revocación del poder que a ellos los facultó a obrar en nombre del mandante, que ya no tienen, ya no son apoderados, se les tiene que comunicar para que ellos estén enterados de ese cambio, ¿verdad? Asimismo, aquellos terceros que hayan contratado con el mandatario deben notificársele de la revocación, de manera que por su buena fe y desconocimiento no vuelvan a contratar con el mandatario cuyo mandato ya ha sido revocado, para evitar problemas futuros. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pero tenía que desarrollarse el tema completo. A mí no me gusta dejar a la mitad un tema, porque es más comprensible que sea completa la presentación, ¿verdad? Pero cualquier duda, si me hacen favor, me expresan en qué aspectos quieren que yo les amplíe. Este tema es sumamente importante para el ejercicio profesional. Mario Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. En lo último de su exposición, hablaba usted acerca de la revocación del mandato por uno nuevo. Sí. ¿Esta revocación y este nuevo mandato se pueden hacer en una sola escritura o se tendría que hacer una por separado? Sí, se puede hacer. Lo que la ley establece que debe ser notificada la revocación. En el artículo 1720 del Código Civil dice: los efectos de la revocación comienzan desde el día en que se notifica al anterior mandatario el nombramiento del sucesor. Porque, o sea, la escritura la puede hacer el mandante, ¿verdad? Pero la ley lo que establece es que se tiene que notificar al que quedó sin mandato. Y por supuesto, los efectos registrales son sumamente indispensables que se haga. Para que surte efectos, tiene que inscribirse en el Archivo General de Mandatos del organismo judicial. Gracias, licenciada. Y que sea expresamente notificado el anterior mandatario. Lo que también podría suceder es que una persona tenga muchísimos asuntos que atender y puede otorgar cuantos mandatos considere le sean necesarios, ¿verdad? Eso también depende de la actividad de la persona. No por fuerza tiene que ser un solo mandatario. Si son diferentes asuntos, puede otorgar mandatos especiales por cada asunto, ¿verdad? Por ejemplo, si es una persona que es propietaria individual de una empresa, puede tener un gerente de recursos humanos para atender solo asuntos laborales, un gerente de comercio, por ejemplo, para atender todo lo comercial, en fin, depende, ¿verdad? Rosita, buenas noches.
Buenas noches, licenciada. ¿Un mandato se puede establecer por 5 años, 10 años o hay un Y, límite de tiempo? la ley establece que el máximo de tiempo son 10 años. 10 años es el tiempo máximo. Puede ser 1 año, 6 meses, 3 meses, como es un contrato, lo que sea la voluntad de los contratantes, ¿verdad? ¿Para qué lo necesitan? Y por cuánto tiempo. Lo único que Ah, ya. establece la ley es que el mandato, según el artículo 1726, dice, lo voy a leer, ¿tienen su ley o lea alguien? 1726, su código civil, ¿quién lo tiene? Aquí lo tengo yo, licenciada. Por Dice, favor, ¿sí? el mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. El siguiente. Bueno, Es- habla de la prescripción, pero léalo, es importante. Muy bien. Dice, las acciones derivadas del mandato que no tengan término especial de prescripción duran 1 año contado de la fecha en que terminó el mandato. Eso es cuando se pide rendición de cuentas, ¿verdad? La ley establece que se puede plantear la rendición de cuentas 1 año, tiene para hacer sus reclamaciones, la parte que se considere afectada, ¿verdad? Pues sí, Ah, Rosita, ya, gracias. O puede sea ser que no se puede expreso. dejar indefinido. Si lo pone indefinido, aplica la norma que acabamos de leer. 10 años es el tiempo máximo. Ah, Pero, ya también. o sea, cuando sea usted notaria y tiene que hacer una escritura pública donde el que va a comparecer es un mandatario, tiene que leer ese documento, el mandato, y establecer la duración, por cuánto tiempo fue otorgado ese mandato, si está inscrito en el registro civil. Si es por una empresa mercantil, también tiene que estar inscrito en el registro mercantil, ¿sí? Si está vigente. Y las cláusulas, tiene que leerlas también para ver si está facultado para otorgar la escritura que usted está elaborando. Si fue conferida la autorización para hacer el contrato que se está haciendo, ¿verdad? Por eso es que hay una cláusula que les van a enseñar en notariado que en la comparecencia dice el notario que el notario tuvo a la vista el mandato otorgado con fecha tal, ¿verdad? En escritura pública número tal, inscrita en el registro general de poderes con el número tal, el cual tiene la vista el notario y lo considera suficiente para el otorgamiento de la presente escritura. Fíjese, el notario da fe que él calificó ese mandato y ese mandato es suficiente. O sea, están las facultades necesarias para poder celebrar la escritura pública, ¿verdad? Mario Alfonso, buenas noches. Buenas noches, licenciada, de nuevo. Un notario no puede extender una escritura que contenga un mandato a favor de uno de sus familiares, ¿verdad? No, tiene prohibiciones. Ustedes en derecho notarial les van bueno, está en el código de notariado, las prohibiciones que tiene el notario. Un notario no puede autorizar instrumentos públicos de sus parientes dentro de los grados de ley. Es prohibido. Y si lo hace, es nulo ese instrumento público. Recuérdense de la nulidad que hemos estado estudiando. Es nulo. Y además tiene sanciones, tanto en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, tanto en la Corte Suprema de Justicia y más las demandas judiciales que puedan surgir por haber elaborado ese instrumento público. O sea, hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, hay responsabilidad profesional, lo inhabilitan en la profesión de
de notario. En fin, se va a meter en tremendos problemas el que hace eso. Bueno. Dice, esto aplica si es, ¿Qué tal, licenciada? si hay adopción, dice, si es adoptado, si hay una adopción legalizada en escritura pública, escrita en el registro civil, por supuesto, de plenos efectos y la prohibición también le entra, ¿no? Todos los hijos son iguales en derechos y obligaciones y en efectos jurídicos, ¿no? Sí aplica si es adoptado. Sí, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la duración de 10 años, ¿este 10 años aplica para el mandatario judicial también? El mandatario judicial, por lo regular, específicamente dice para qué juicio. O sea, si es mandatario judicial y el juicio va a durar, por decirle, 3 años, ese es el tiempo para el cual va a surtir efectos el mandato. Además, el mandante puede revocarlo cuando lo desee. No por fuerza tiene que esperar el tiempo que dice el mandato. Si alguien quiere revocarlo, pues lo revoca el mandante. Él lo puede revocar cuando él lo quiera. Pero si es a un abogado que él le ha encomendado el trabajo de un determinado juicio, pues mientras no cambie de abogado, ese mandato va a servir para el tiempo que dure ese proceso, ¿verdad? Pero el que se otorgue un mandato judicial, salvo que se lo otorgue a un abogado que se encarga de muchas funciones, por ejemplo, que él sea comerciante y lo tiene como su abogado de confianza, pues ahí sí, ¿verdad? Depende qué es lo que necesita el mandante. Si son muchos negocios, muchos asuntos, pues entonces, y es de su confianza el abogado, sí podría ser de 10 años, ¿verdad? Y prorrogarlo si tiene más asuntos jurídicos que necesita que le atienda. Rudy Humberto, buenas noches. Rudy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿en qué le puedo servir? Tengo una duda. Sí. El mandato tiene más poder que pues ahí valga la redundancia, que una carta poder, ¿verdad? Muy bien. Fíjese que póngase que uno quisiera ir a renovar contratos, muchas veces no aceptan. Póngase claro, ¿verdad? Que uno quiera hacer unos cambios, ellos exigen la presencia del titular, ¿verdad? Muy bien. Bueno, le voy a explicar. Un mandato otorgado en escritura pública, otorgando específicamente para qué lo quiere, es que la escritura tiene que decir para qué función se está otorgando el mandato. Si dice para todas las actividades generales que tenga que realizar en su vida y es un mandato redactado ampliamente, no tienen por qué no aceptarlo, porque es un documento legal autorizado en escritura pública, hace fe en cualquier juicio o en cualquier reclamación, inscrito en el registro de poderes y está plenamente identificado a la persona. Por ejemplo, que sea un hijo que está representando a su papá en diversos asuntos porque él está enfermo y no puede andar en la calle haciendo sus gestiones, sus trámites, pues tiene que surtir los plenos efectos. Ahora bien, hay situaciones en las cuales las personas llevan lo que le llaman una carta de autorización. Eso no es un mandato.
Un mandato es el que se otorga en escritura pública, pero el Código Civil sí regula en el artículo 1687 esta clase de cartas, y dice la ley cómo si una persona puede hacer la función a favor de otra sin escritura pública. Leamos el artículo 1687, pero completo, por favor. Leámoslo. Sí, con gusto. El mandato debe constatar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es Aceptado necesario. por el mandatario, ¿verdad? El mandante Sí. no, el mandante tiene que hacerlo por escrito. El mandatario no se le puede obligar a aceptar un mandato, pero lo puede aceptar de manera expresa o tácita, quiere decir realizando las funciones que le ha otorgado el mandante. Digamos, Muy pues. bien. No es necesaria la escritura pública. 2 puntos. Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o Quiere decir derechos una reales sobre renta los mismos, o una es hipoteca. Ahí, ajá. Perdón que lo interrumpí. no tenga pena. Es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. ¿Sí? Y segundo, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a los que establecen las leyes procesales. Esa ley es la ley especial que regula lo relativo al mandato judicial, es la ley del organismo judicial. Ustedes tienen que leer del artículo 188 al artículo 195 de la ley del organismo judicial, que se refiere al mandato judicial. ¿Sí? Ahí en la ley del organismo judicial dice, ¿para qué es el mandato judicial? Es para que una persona represente a otra dentro de un litigio, dentro de un juicio, ante los tribunales. ¿Y qué pasa con ese mandato judicial? Muchos abogados, cuando atienden a su cliente le dice, mire, hágase cargo usted del juicio de desocupación, por favor, de unos inquilinos que no me pagan y he tenido muchos problemas con ellos. Hágase cargo usted del juicio y yo no me quiero meter para nada con eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese abogado? Tiene que solicitarle a un notario que le haga un mandato judicial, donde su cliente le va a conferir facultades para que lleve todo lo relativo a ese juicio de desocupación y entonces expresamente lo va a facultar para que en su nombre realice todo lo relativo al juicio y él va a firmar absolutamente todo del proceso. ¿Sí? Por supuesto, eso es remunerado, ¿verdad? Porque un abogado cobra sus honorarios profesionales, incluyendo el ejercicio de un mandato. Ahora bien, si es un mandato, por ejemplo, de
de una empresa, que un presidente de una corporación y una sociedad anónima, una empresa grande, tiene necesidad de nombrar un representante legal para que haga negocios en el extranjero, en nombre de la empresa y todo eso, tiene que otorgarle un mandato. Y pueden ser no abogado, porque no lo va a hacer en juicio, sino que lo va a hacer para atender asuntos directamente de la empresa. Puede otorgarle mandato a otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, un especialista en publicidad, un especialista en comercio exterior, en fin. Depende para qué necesitan ese representante legal. En el caso de los padres, que sean los bienes de un menor de edad. En el caso de los padres, ellos son representantes legales de sus hijos. Y para otorgar un mandato a favor de otra persona, solo puede otorgar mandatos especiales. Directamente tiene que quedar expresado para qué asunto en concreto otorga un mandato especial para que realice determinada actividad que corresponde al menor de edad. Porque el principal representante legal del menor son los padres. Ellos administran los bienes de sus hijos menores de edad. Pero si hay algo especial, por ejemplo, que se encargue de cobrarle a los inquilinos de un condominio, por ejemplo, tiene que ser un mandato especial y, por supuesto, los padres son los principales representantes legales del menor. Y son los que responden a la hora de cualquier problema que haya con sus hijos, ¿verdad? Sobre la administración de los bienes. ¿Otra pregunta que tengan de lo que vimos? Se me cansaron. María Gabriela, hola. ¿No tiene dudas? No, no tiene dudas. Como siempre, les voy a dejar el video por si lo quieren volver a escuchar en el Classroom, ¿verdad? Y tenemos clase el próximo jueves en este horario. Vamos a seguir viendo contratos, porque ya toda la doctrina de lo que es el negocio jurídico que establece el programa de este curso, ya lo desarrollamos. Entonces, hasta donde me dé tiempo, yo les voy a ir explicando los diversos contratos que regula nuestro Código Civil, porque esto les va a servir de mucho cuando ya estén estudiando su curso de Derecho Notario. Y recuerdo nuevamente, el que necesite examen extraordinario tiene que solicitarlo a la coordinación y lo voy a llevar a cabo el próximo martes a las 8 de la noche. Ya no hay más preguntas, quedamos aquí. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. noche. Bendiciones. Feliz noche, se cuidan mucho, buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Dios me le bendiga. Buenas Muy amable. Igualmente, bendiciones para ustedes. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.